No hay otro nombre igual, Jesús. De posesión del pastor Elber, allá por marzo, ¿verdad? Estuve compartiendo la palabra y desde entonces no había venido y es una alegría el estar aquí de nuevo, el ver caras conocidas también, ¿verdad? Y el poder estar juntos adorando a nuestro Dios, el ver también el debut con el violín, ya está muy bonito, ¿verdad? Muy bien, traigo saludos de nuestra iglesia hermana en Picassent, la iglesia Esperanza de Vida, que estamos aquí cerquita, y a ver si hacemos más cosas juntos, ¿de acuerdo? Muy bien, ya lo hablaré con Elber. Si podemos poner el power. El tema de hoy tiene que ver con Marcos 10:45, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. He venido a servir, sería el tema de hoy del que quiero hablar. Y vamos a tener antes una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque a través de ella tú nos hablas cada día y nos guías, nos muestras el camino a seguir. En esta mañana, Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones de una forma clara, que lo que tengas que decirnos lo entendamos, Señor, y que no solo lo entendamos, sino que lo grabemos a fuego en nuestros corazones y después nos ayudes a que lo pongamos en práctica. Señor, ponemos en tus manos toda esta exposición de la palabra, dándote gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bien, hoy traigo una meditación cortita, porque cuando el mensaje es claro y fácil de entender, no es necesario que nos extendamos, ¿verdad? Y también muchas veces pues se agradece el que no nos extendamos. Voy a hablar como he dicho, del servicio desde el ejemplo de Jesús. A veces hablamos del servicio desde muchos otros ejemplos, voy a hablar del servicio desde el ejemplo de Jesús. Este que tenemos en la pantalla es un texto muy conocido en el que Jesús nos recuerda que no vino para ser servido, sino que vino para servir, y por consiguiente y por extensión, como imitadores suyos que somos, pues nos enseña que nosotros tampoco debemos de tener en ningún momento la intención de ser servidos, sino que debemos de buscar siempre el servir. Esta traducción me gusta mucho. Esta traducción en la textual es una traducción del texto original y añade el ni. Yo soy muy de la Reina Valera del 60, como los de mi generación, pero de vez en cuando me gusta mirar otras traducciones porque nos enriquecen, ¿verdad? En este caso, esta traducción añade el ni, que otras traducciones no lo tienen, porque el énfasis es que ni siquiera el Hijo del Hombre, que es el único a quien se podía servir, vino para ser servido, sino que vino para servir. Mirad, a lo largo de las Escrituras encontramos muchísimos textos, en los que Jesús enseña sobre el servicio, ¿verdad? Ya sea de palabra, ya sea con el ejemplo, o ambas cosas, de palabra y con el ejemplo, ambas formas a la vez. Y sobre todas estas enseñanzas yo tengo una preferida. Seguro que todos tenéis algún texto preferido, ¿verdad? De la Biblia, si todo el mundo tiene algún texto preferido. El mío es el de el relato, o los diferentes relatos, porque están en los 4 evangelios, de la alimentación de los 5.000. Debemos de tener presente que, estoy seguro de que todos lo sabéis, que tanto los números de los capítulos, como los números de los versículos, como los títulos de cada pasaje, si bien nos ayudan en la búsqueda de los textos bíblicos, ¿verdad? En la mayoría de los casos parten el texto difuminando su comprensión,
parten el contexto total, difuminando la comprensión del texto. Y este pasaje de la alimentación de los 5.000 no es una excepción, porque se suele predicar exclusivamente de la alimentación de los 5.000, que está bien, que está bien hacerlo, ¿verdad? Pero para una mejor comprensión del texto debemos de saber que ese texto no comienza ahí, sino que comienza con la misión de los 12, sigue con la muerte de Juan el Bautista, continúa con el regreso de los 12, sigue con la alimentación de los 5.000 y termina con el relato de cuando Jesús anda sobre el mar. Todo eso forma parte, podríamos decir, de una misma historia que nos ayuda a comprender mejor el texto. Lógicamente no vamos a verlo todo por falta de tiempo, pero sí que os recomiendo que leáis todas estas historias en casa para entenderlo mejor, leerlo completo en casa. Es un texto muy rico que, como siempre que encontremos un pasaje que se repite, debemos de leerlo en todos los evangelios para quedarnos con todos los detalles. En esta ocasión, ante la imposibilidad de leerlo todo o de verlo todo, vamos a comenzar en Mateo 12. Muy bien. Y llegando sus discípulos, Mateo 14, perdón, versículo 12. Y llegando sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron e informaron a Jesús. Bien. Sabemos que Juan el Bautista llevaba bastante tiempo preso, ¿verdad? Y que Herodes había mandado decapitarle. No vamos a entrar ahora en los motivos porque sería extendernos innecesariamente, pero sabemos también que los discípulos estaban regresando de esa misión a la que Jesús había enviado a los 12, que fuesen de 2 en 2, y entonces se encuentran con la noticia de la muerte de Juan. Como vemos en el texto, ellos van donde está el cuerpo de Juan a recoger el cadáver y a sepultarlo. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirían los discípulos? ¿Cómo se sentirían ellos con esta noticia? Siempre debemos de tratar de trasladarnos allí, de meternos en el texto, de trasladarnos al momento en el que estamos leyendo, al momento de lo sucedido, ¿verdad? Para que haya una mejor comprensión del texto. ¿Cómo se sentirían cada uno de ellos? Mirad, todos los que hemos perdido a un ser querido podemos imaginarlo un poquito solo. En una ocasión había fallecido un ser querido, en concreto mi suegro, con el que me llevaba muy bien, y cuando fuimos al tanatorio lo habían maquillado muy mal, con muchos coloretes. El pobre realmente parecía un payaso, muy mal. La familia se indignó. Parece ser que no estaba la persona encargada de hacerlo y lo hizo alguien que pasaba por allí, o no sabemos lo que pasó, porque cuando se reclamó, ahí no había nadie había sido. Entonces, ellos nos dijeron que no podían solucionar el problema porque no había nadie encargado de eso y que no podían solucionarlo. Entonces la familia pidió permiso para hacerlo la misma familia. Bueno, pues entramos nosotros y lo arreglamos y lo maquillamos. Y accedieron, ¿verdad? Mi sorpresa fue que cuando les dieron el permiso para entrar, nadie quería entrar. Estaban compungidos con el dolor por la pérdida del ser querido y nadie quería entrar a nada, ni a maquillarlo, ni a vestirlo, ni a nada. ¿A quién le tocó? A mí. Fue una sorpresa para mí que nadie quisiese entrar después de pedir el permiso, pero esto es lo que pasó, ¿no? Nadie quería entrar y me tocó a mí. Yo aún no lo había visto, no había maquillado a nadie en mi vida, mucho menos a alguien que había fallecido, ¿verdad? Entonces entré y me encontré con mi suegro, pues con ese maquillaje horrible, desnudo, tapado solo con una manta, o sea, con una sábana. Me tocó quitarle el maquillaje ese que tenía, me tocó vestirle. Y como he dicho al principio, yo me llevaba muy bien con él. Entonces, de hecho, habíamos estado horas antes y el día anterior y el otro en el hospital hablando. O sea, él murió de repente. Horas antes habíamos estado comunicándonos, ¿no? Entonces todo aquello, pues,
fue añadir dolor al dolor que ya tenía, ¿verdad? ¿Por qué os cuento esto? Porque pensaba en el estado que le entregarían el cuerpo de Juan a los discípulos. ¿En qué estado le entregarían el cuerpo de Juan a los discípulos? Si el ver a mi suegro muerto y tener que vestirle y arreglar su maquillaje añadió mucho dolor al dolor que ya tenía, ¿cómo se sentirían los discípulos cuando le entregaron el cuerpo de Juan en las circunstancias en que estaba, ¿verdad? Sabemos que se lo dieron sin cabeza. Ya, eso ya es bastante fuerte, ¿verdad? Seguro que estaba también todo ensangrentado, él y la ropa. Seguro que nadie se había parado después de decapitarle a limpiarle, ¿verdad? Estaría todo ensangrentado. ¿Cómo se sentirían al ver el cuerpo de su amigo? ¿Cómo lo trasladarían hasta su sepultura? Porque ahora lo tenemos fácil, llamamos a la funeraria y lo hacen. Pero ¿cómo lo trasladarían ellos, verdad? Seguro que tendrían que envolverlo en una sábana. No tenían los medios de ahora, ¿verdad? Y todo eso añadía dolor al dolor. ¿Cómo harían todo eso? Recogerlo, trasladarlo, lavarlo, ungirlo según su costumbre y después sepultarlo. ¿Cómo harían todo eso? ¿Qué sentirían ellos al hacer todo eso, verdad? Los apóstoles se reúnen con Jesús y le cuentan todo cuanto habían hecho, incluido esto, porque venían de sepultar a Juan. Y cuánto habían enseñado. Y les dice: vosotros solos, es decir, los 12 solos, venid aparte a un lugar solitario y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Es decir, había mucha gente yendo y viniendo, mucha gente a la que tenían que atender, tanta gente que ni tenían tiempo para comer. Es importante, como vimos al principio, que nos quedemos con todos los detalles que cuenta cada uno de los evangelistas. Entonces vemos que Jesús había enviado a los 12 apóstoles de 2 en 2 a predicar por las aldeas, y cuando vienen se encuentran con la noticia de la decapitación de su amigo Juan, quien también era primo de Jesús. Recogen su cuerpo aun a riesgo de su propia vida, porque Herodes, igual que había matado a Juan, le podía matar a ellos, ¿verdad? Lo trasladan, lo arreglan, lo sepultan y van a contarle a Jesús todo lo sucedido, todo lo que ha pasado. Y cuentan también, como vemos en el texto, todo lo que habían enseñado. Y fijaros que dice el texto que tenían tanto trabajo que no tenían siquiera tiempo para comer. Examinándolo todo, todos estos detalles que vemos en los 4 evangelios, juntándolos todos, podemos decir que Jesús, quien también estaba sufriendo por la muerte de Juan, que recordemos que era su primo, se encuentra con unos apóstoles cansados emocionalmente, cansados mentalmente por todo lo sucedido, cansados también físicamente por la cantidad de trabajo que habían realizado, desgastados espiritualmente, porque cuando ellos volvían, ni ellos ni nadie se esperaban la noticia, el desenlace que había tenido Juan el Bautista, ¿verdad? Y también espiritualmente cansados porque habían estado enseñando mucho. Y además con hambre, no lo olvidemos, y además con hambre porque no habían tenido tiempo ni para comer. Entonces Jesús, que ve en ellos ese cansancio emocional, ese cansancio mental, ese cansancio espiritual y físico, les propone ir a descansar con ellos solos. Pero sucede lo inesperado. Aquí no sé qué pasa, o le he dado la vuelta a esto. Le he dado la vuelta, ¿no? Este es. Ya no le doy la vuelta más. Y se fueron en la barca a un lugar apartado y solitario, pero muchos los vieron yéndose y los reconocieron. Y a pie, desde todas las ciudades, concurrieron allá y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran
como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bien, entonces tenemos esta imagen, que es conocida por todos, ¿verdad? Todos conocemos este texto, en la que Jesús se va con sus discípulos, solo con los 12, a un lugar apartado con la intención de descansar, pero se encuentra con esa multitud de los que tiene compasión. Algunas traducciones dicen que siente compasión por ellos, en esta dice, se le enternecieron las entrañas por ellos, ese es el significado de la traducción original, y dice que comienza a enseñarles muchas cosas. ¿Qué pensáis que sentirían los apóstoles? Porque eso es lo que dice que hace Jesús y lo que siente Jesús. Pero ¿qué sentirían los apóstoles? Jesús les había dicho que les llevaba a la otra orilla a descansar. Seguro que ellos pensaban que no solo iban a descansar, sino que también iban a comer, porque estaban hambrientos. Pero Jesús no les da nada de eso. A pesar de habérselo dicho, no les da nada de eso y se pone a enseñar muchas cosas, dando a entender el texto que se pone a enseñar durante bastante tiempo. Parece que fue una enseñanza larga, ¿verdad? Podemos preguntarnos, ¿les había mentido Jesús? Porque puede que haya quien lo piense, ¿no? Porque les había dicho que iban a descansar, pero de descansar nada. ¿Les había mentido Jesús? Desde luego que no. Jesús no les había mentido, Jesús no miente. Jesús les estaba dando una lección de prioridades, es lo que les estaba enseñando, prioridades. Y esto debe de servirnos a nosotros de ilustración para que nos paremos a pensar sobre las prioridades que tenemos cada uno de nosotros, las prioridades que tenemos para nuestra vida personal, las prioridades que tenemos de cara al servicio al Señor. ¿Qué prioridades tenemos cada uno de nosotros? Mirad, vivimos en un mundo en el que lo primero es el yo. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Vivimos en ese mundo en el que se rinde bastante culto al yo. Y Jesús les está enseñando que las prioridades son las necesidades de los demás. Las prioridades que debemos de tener son las necesidades de los demás. Jesús les está enseñando que las necesidades, podríamos decir, de nuestro entorno están antes que nuestras propias necesidades. Jesús les está diciendo que no importa si están cansados físicamente, si están cansados mentalmente, si están cansados espiritualmente, e incluso si tienen hambre, no importa. Hace poco veíamos en las noticias a alguien que decía, son las 5 y aún no he comido. No sé lo que pensaría Jesús de esto. Para algunos la comida tiene más importancia de la que debe de tener, ¿verdad? Más importancia de la que debe de tener. Pero Jesús dice que no importa cómo nos sintamos, o que no importa lo que necesitemos. En este ejemplo que estamos viendo está diciendo eso. No importa cómo nos sintamos o no importa lo que necesitemos. Lo que nos debe de importar es la necesidad de los demás. Ese es el ejemplo de Jesús. Jesús también estaba cansado, probablemente tampoco había comido, también había perdido a alguien querido, su primo Juan el Bautista. Jesús también necesitaba descansar, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Se puso a trabajar porque vio a la multitud como ovejas sin pastor, y a pesar de tener las mismas necesidades que sus discípulos, no se preocupó de sí mismo, no se preocupó de sus discípulos, sino que se puso a trabajar, se puso a atender las necesidades de aquellas personas que tenía delante. Mucho tiempo después, al final del día, sucedió lo siguiente. Al comenzar a declinar el día, se acercaron los 12 y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y alquerías en derredor y hallen hospedaje y consigan comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Pero él les dijo, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Es decir, el texto da a entender
que estuvieron muchas horas allí, ¿verdad? Muchas horas Jesús enseñando, atendiendo a la gente, sin descansar y sin comer. Y los discípulos le dicen a Jesús algo así como: maestro, ya está bien, que hemos venido aquí a descansar, estamos cansados y con hambre, despide a la multitud. Pero Jesús les da una vuelta de tuerca más. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos y les da una vuelta de tuerca más en su aprendizaje y les dice: aún no hemos acabado, no les mandéis a buscar comida, dadles vosotros de comer. ¿Qué pensarían los 12 de nuevo, que habían ido a descansar, no habían descansado, tampoco habían comido? Y Jesús les dice ahora que antes de descansar, que antes de comer incluso, se preocupen de atender y de dar de comer a la multitud. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían los discípulos? ¿Qué pensarías tú si te ocurre esto? ¿Qué pensaríamos nosotros si nos ocurre esto? Estamos con el maestro, vamos a descansar, estamos en medio de esa situación tan dolorosa y nos dice: ahora no se descansa, ahora hay que atender a la multitud, ahora hay que atender a los necesitados. ¿Qué pensaríamos cada uno de nosotros? El caso es que Jesús no estaba martirizándoles ni nada de eso, ¿verdad? Estaba enseñándoles sobre el servicio. Jesús estaba, podríamos decir que recordándoles lo que el texto que hemos visto al principio, que él mismo no había venido a ser servido, sino que había venido a servir, y que ellos mismos debían de copiar esa actitud que él tenía, que él les estaba transmitiendo. Pero entonces la cosa se complica. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo, porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced que se recuesten en grupos de 50, y lo hicieron así, haciéndolo recostar a todos. Tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran a la multitud. Y todos comieron y se saciaron. Y de lo que había sobrado, recogieron 12 cestos de trozos. Este evangelio, al decir no tenemos más que 5 panes y 2 peces, lo dicen los discípulos aquí en ese texto, ¿verdad? Puede dar a entender que esos 5 panes y esos 2 peces los tenían los discípulos, ¿verdad? Pero si leemos la versión de Juan, veremos que dice que un muchacho o un joven, dependiendo de la traducción, fue el que dio los 5 panes y los 2 peces. También vemos que dice que había 5.000 hombres, y en otros evangelios dice que había 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Por eso insisto en que para quedarnos con todos los detalles necesitamos leer la historia en todos los evangelios, en este caso en los 4, porque esta historia se repite en los 4 evangelios. Entonces sabemos que en aquel lugar había muchísima gente, había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Fijaros qué bonito. Sabemos que había 5.000 hombres más las mujeres y los niños, y solo había 5 panes y 2 peces. Si reparten eso entre la gente, si lo hacen trocitos y lo reparten entre la gente, no tocaban ni a una miga y a una espina del pescado. Es que no tocaban absolutamente a nada. Sin embargo, Jesús lo multiplicó, y no fue una multiplicación cualquiera. Dice que se hartaron de comer, como vemos en el texto. Dice que les dio cuanto querían, hasta que quedaron saciados. Los llenó de comida, hasta que no querían más, hasta el punto que se hincharon a comer y sobró comida y tuvieron que recogerla en 12 cestas las sobras, ¿verdad? Ahora pensemos por un momento, ¿qué multiplicó Jesús? ¿Qué multiplicó Jesús? Jesús multiplicó
lo que se le entregó. Jesús multiplicó lo que se le entregó y no multiplicó lo que no se le entregó. Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces que le entregó el muchacho. Ahora, ¿pensáis que entre esos 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, nadie tenía ni un mendrugo de pan en el bolsillo o en el zurrón? Seguro que sí, estoy seguro que sí, ¿eh? La gente salía a caminar por aquellos caminos polvorientos, largos, calurosos, preparados para el camino. La gente llevaba algo, esa era la costumbre. La gente llevaba algo de comida, algo de bebida, por lo menos un poco de pan, ¿verdad? Un trozo de pan y algo más. Exactamente igual que el joven, que sí que lo dio, que llevaba 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿qué multiplicó Jesús? Lo que se le dio. Lo que se le dio es lo que multiplicó, lo que se le ofreció es lo que multiplicó Jesús. Lo que la gente llevaba en sus bolsillos, lo que no entregaron, lo que no compartieron con los demás, lo que se guardaron en el zurrón, no solo no se multiplicó, sino que seguro que se endureció, seguro que se estropeó, porque como salieron hartos de comida, seguro que ni lo comieron por el camino de vuelta a casa y dejaron que se estropease. Estoy seguro de ello. Hay algo más que debemos de aprender, además de que Jesús multiplicó lo que se le entregó y no multiplicó lo que no se le entregó. Como vemos en el texto, Jesús les dio asistencia total, tanto espiritual como física. Jesús no se limitó a predicarles según su necesidad espiritual, que muchas veces lo hacemos. Muchas veces nos limitamos a predicar según la necesidad espiritual, sino que satisfizo su necesidad física, a pesar de que ellos fueron unos egoístas y no correspondieron a lo que Jesús les estaba dando. Jesús les dio de comer, pero ellos no compartieron lo que llevaban en su zurrón o en sus bolsillos. A pesar de eso, Jesús les atendió. Y hay un texto muy conocido en el que Santiago habla de esto y dice: si alguien no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. De nada sirve. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Y Santiago, todos sabemos que está hablando de la fe. Esta traducción dice fidelidad a Dios, aunque la mayoría de traducciones dicen fe. Pero lo veo como una buena forma de explicarlo, porque todos sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según leemos en Hebreos 11.1, ¿verdad? Por lo tanto, mostramos fidelidad a Dios, mostramos fe en Dios al creer y actuar en consecuencia a pesar de no verlo. Para no extenderme, como prometí al principio, tras meditar en lo que hemos visto, podemos llegar a 3 conclusiones. Jesús multiplicó lo que se le entregó y no multiplicó lo que no se le entregó. La primera. Jesús les dio asistencia total, tanto espiritual como física, la segunda. Y Jesús se ocupó de los demás sin mirar las propias necesidades que él tenía en ese momento. No se miró a sí mismo, sino que miró la necesidad de los demás. Podríamos sacar más conclusiones, pero creo que si nos quedamos con estas por hoy, pues es suficiente, ¿verdad? No podemos pretender que el Señor nos multiplique lo que no le damos. El multiplicador es Él. No podemos pretender que el Señor nos multiplique lo que no le damos. Esa no es la enseñanza, ni tampoco la forma de actuar de Jesús. Tampoco podemos dar una media asistencia a las personas. Jesús, quien además es nuestro dueño y Señor, es también nuestro ejemplo, el ejemplo que debemos de seguir, ¿verdad? Y Jesús atendía en la totalidad de las necesidades que pudiera tener la gente, en la totalidad de las necesidades que hubiera a su alrededor. Jesús nunca dejaba nada
a medias. Otra prueba de ello es el texto también, Jesús hablando del juicio de las naciones que tenemos en Mateo 25 y en el que hay un montón de ejemplos de lo que espera el Señor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también Jesús nunca miró sus propias necesidades, sino que vivió por los demás. Y no solo vivió por los demás y para los demás, sino que murió por los demás. Como ejemplo supremo que es, ¿verdad? Este es el ejemplo, lo que hemos visto hoy es el ejemplo de vida de Jesús que aprendemos en su palabra y que debemos de copiar cada día como siervos suyos que somos. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. El Señor enseñaba a sus discípulos para que lo cumpliesen, para que se comportasen de esa manera, y por extensión nos enseña, eso nos llega a cada uno de nosotros para que nos comportemos de la misma manera. Que el Señor nos ayude a que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese ejemplo de vida que nos das, en el que nos recuerdas que no te miraste a ti mismo en ninguna de las áreas de tu vida, sino que te diste en cada momento por entero a los demás, Señor. Y te ruego, Dios mío, que nos ayudes a ser como tú, que nos ayudes a no mirarnos a nosotros mismos, que nos ayudes a ver la necesidad de los demás antes que la nuestra, Señor, que nos ayudes a comportarnos como tú esperas de cada uno de tus discípulos, Señor. Quedamos a tu entera disposición, dándote gracias por todo, Señor, y esperando tus indicaciones para ponerlas por obra. Gracias, Señor, por todo. Aquí nos tienes para lo que tú nos mandes. En tu nombre te damos gracias. Amén. 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 Dios os bendiga. Bien, pues para terminar el culto vamos a cantar Tu Fidelidad. Si que les invito a que nos pongamos de pie y cantamos este último canto. Por concluido el culto de esta mañana, que el Señor le bendiga.
le guarde. Recordemos el culto de oración el jueves a las 7:30 y también trasladar a la iglesia de Picassent los mismos saludos que nos han enviado y tomamos nota de hacer más cosas juntos. Que Dios les bendiga.